A todos los hermanos, amigos y a quienes les pueda llegar este video, es para compartir con ustedes la palabra de Dios. La palabra que nos puede ayudar y nos puede, en cierta forma, concientizar de los tiempos que estamos viviendo y que es posible que Dios haga un milagro a su tiempo. Pero sin embargo, yo quiero reflexionar con ustedes algunas cosas que sucedieron en la palabra de Dios. Y cuando sucedieron estas cosas, fueron por causas que tuvieron sus efectos y que motivaron o impulsaron en aquel entonces a Dios el poder llevar a cabo su propósito. Aclaro, en el Antiguo Testamento estas cosas sucedían porque asimismo Dios quería que sucedieran para que las cosas que los hombres hacían pudieran ser corregidos. Pero lo que está sucediendo hoy no es porque Dios lo haya enviado o lo haya puesto o esté castigando a la humanidad. Vivimos en un tiempo de gracia, de misericordia y de amor de parte de Dios. Y el Señor Jesucristo no vino a traer maldición sino bendición. El Señor Jesucristo no vino a traer muerte sino vida. El Señor Jesucristo no vino a causar dolor sino gozo. Por eso Él mismo dice que Él es el gozo de cada uno de nosotros. Lo que estamos sucediendo o estamos viviendo, el coronavirus, no es que Dios lo produjo o Dios lo envió. Los hombres lo construyeron. Los hombres lo hicieron. Y los hombres lo esparramaron por el mundo. Sin embargo, en la palabra de Dios dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Por eso quiero que recordemos algunas cosas del Antiguo Testamento para que nos ayuden a creer que todas las cosas ayudan para bien. Cuando Adán y Eva salieron del huerto del Edén, por haber desobedecido a Dios, transcurrieron algunas cosas que llevaron al diluvio. En primera instancia, Caín mató a su hermano Abel. Y pienso que de ahí para acá a lo mejor no fue el primer crimen que se cometió en esos 2000 años que llevó a la manifestación del diluvio. La palabra de Dios nos dice en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5, y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres en la tierra, y su corazón y su pensamiento era de inclinación hacia el mal. Así que Dios, para no exterminar la tierra en su totalidad y la familia humana, escogió un hogar, una familia, para que se convirtiera en los precursores, en el anuncio de que la tierra iba a sufrir un castigo, que la raza humana iba a sufrir un castigo a través de un diluvio. Y Noé creyó, y su familia creyó. Y duraron 120 años construyendo el arca. Mientras transcurrían esos 120 años, ellos predicaron, ellos anunciaron, ellos advirtieron de las consecuencias si ellos no se arrepentían. Pero la Biblia dice que ellos se burlaron, despreciaron, injuriaron, los creyeron locos y siguieron por 120 años en ese estado de indolencia, de rebeldía, de desobediencia. Y la Biblia dice que cuando vino el diluvio, todos perecieron. Ellos no murieron en el diluvio. Cuando estaban muriendo no eran incrédulos. Ellos estaban creyendo que lo que les había dicho Noé era la verdad. Pero fue un arrepentimiento demasiado tardío. Pero una cosa hay que sobresaltar, que la familia de Noé fue salva.
Y la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dios utilizó una familia para que anunciara el juicio que vendría. Ahora, miramos otro caso que sucedió en la vida de Jonás. Dios escogió a Jonás para que fuera a predicar, para que fuera a salvar una nación de Nínive. Mas Jonás se rebeló, no quiso hacer caso y huyó y se montó en una barca rumbo a un destino diferente a donde Dios le había enviado. Pero dice la Biblia que él levantó una tempestad en el mar y los marineros comenzaron a desalojar y a tirar todo al mar al fin de que la barca se aliviara y no se fuera a hundir, pero Dios persistió en la borrasca, en la tempestad. Luego estos marineros bajaron a donde encontraron a Jonás y le dijeron a este hombre, dormilón, primero, dormilón, ¿qué haces ahí? Luego le dijeron, levántate. Y luego le dijeron, clama a tu Dios. Mire, hermanos, esta es la obligación, esta es la misión de la iglesia del Señor Jesucristo. El de levantarse, Pablo dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Jesucristo. La iglesia en muchos aspectos está dormida, no está cumpliendo con sus funciones, con sus obligaciones de predicar el evangelio de salvación, de arrepentimiento, de conversión, de nueva vida. Se han desviado, han predicado éxito, prosperidad y un evangelio diferente al que predicara el apóstol Pablo. Y Dios le dijo a Jonás, levántate. La gente le dijo, clama a tu Dios. La gente en este momento, por causa de la epidemia, la pandemia se está levantando. El pueblo está diciendo que todo el mundo oremos, que todo el mundo oremos. Y la iglesia del Señor ha sido llamada para ser intercesora entre Dios y los hombres a través de la oración. ¿Qué pasa con el pueblo de Dios? ¿Qué pasa con el cristianismo en este tiempo? Miren, mis amados hermanos, allí cuando la iglesia comenzó en el día de Pentecostés, se convirtieron más o menos unas 3,000 personas y hacían culto en las casas y se reunían, se gozaban, se alegraban, pero había persecución. Dios permitió una persecución. Mataron a Jacobo, mataron a Esteban y querían también quitarle la vida a Pedro. Esta situación, aunque causó dolor y tristeza en la iglesia del Señor Jesucristo, fue por el motivo de que Dios no quería que se quedaran todos viviendo en Jerusalén. Él les había dicho, id y predicad el evangelio en toda la tierra, en todas partes. Entonces la persecución hizo que todos los cristianos salieran por diferentes partes del Imperio Romano y comenzaran a proclamar el evangelio del Señor Jesucristo. Y por eso la iglesia en primera instancia fue llamada la iglesia del camino. Así que, amados hermanos, la iglesia después de la persecución comenzó un avivamiento. Por donde quiera que iban se convertían, se sanaban los enfermos, resucitaban de los muertos, porque la iglesia no había perdido la visión y su responsabilidad de predicarle al mundo, de anunciarles. Esta persecución trajo mucho dolor, mucha tristeza, muchos murieron. Y aún en este tiempo siguen siendo asesinados muchos cristianos en el mundo. El Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, viene pronto. Pero ¿qué está sucediendo? La iglesia ha perdido su visión, su vocación, su ministerio. Y a través de este coronavirus, aunque Dios no lo envió, pero está siendo utilizado para que muchas personas se congreguen. No en el templo, pero sí en sus familias, allí con su familia, vuelvan a entonar cántico de alabanza en unidad. Muchos cristianos fríos y tibios están volviendo al Señor Jesucristo. En todo el mundo la gente está despertando para orar. Otros se han animado para hablar del evangelio de Jesucristo. Las familias se están fortaleciendo en lo espiritual, en la unidad. Este tiempo de confinamiento nos ha ayudado a recapacitar también qué es de nuestra vida. Miren, mis amados hermanos y amigos que me pueden estar escuchando. Mucha gente teme que su familia, sus hijos y todo lo demás sean contagiados. Y le claman a Dios y le clamamos a Dios que el Señor coloque protección,
que Él coloque amparo, que Él guarde y nos meta debajo de sus alas, debajo de su abrigo, de su sombra, que el Señor nos pastoree. Queremos que no llegue a nuestra vida, a nuestra familia. Pero mis amados hermanos, Dios ha permitido todo esto para que volvamos a Dios. Hay gente que no le gustaba ir a la casa de Dios y están contentos y felices. Pero hay gente que extraña la casa de Dios. Hay gente que anhela volver a la casa del Señor. Pero mientras nosotros estamos aquí en cuarentena, aprovechemos el tiempo para adorar, para glorificar a Dios. O no solo orar por nuestras familias, oremos por todo el mundo en general. Italia, Francia, España, Alemania, en Irán, en nuestros países vecinos. Venezuela, Costa Rica, Panamá, Perú, Ecuador, Honduras, Salvador y Cuba y todas aquellas partes. Oremos por ellos, porque muchos de ellos están buscando la salvación, están buscando el perdón y el arrepentimiento. Como también otros pueden estar hablando y difamando el nombre de Dios, que por qué permiten estas cosas. Toda causa tiene un efecto. Y nosotros, la iglesia, debemos volvernos a levantar, a proclamar, a predicar el evangelio vivo de Jesucristo. Y aquellos hermanos que todavía Dios les da la oportunidad de vivir, es para que meditemos y pensemos en el gran amor de Dios para con cada uno de nosotros y para con el mundo entero. Vamos adelante, con la ayuda de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Dios los bendiga. Hasta la próxima.